En diciembre de 1972, Peter Tandy, conservador del Museo de Historia Natural de Londres, tenía el encargo de catalogar las piezas del museo pendientes de ser añadidas a los archivos. Desde uno de los estantes, una sencilla caja llamó su atención. Ninguna etiqueta ni nota hacía presagiar lo que contenía en su interior. Y para su sorpresa, lo que había dentro de la caja era otra caja de menor tamaño. Y dentro de esa otra. Así, hasta llegar a la séptima caja que guardaba en su interior una piedra preciosa rodeada por lo que parecía un anillo de plata en el que se habían inscrito varios símbolos alquímicos y astrológicos, y además se había grabado el dibujo de un escarabeo egipcio. Junto a la extraña joya había un sobre, y Tandy, obviamente, lo abrió con mucho cuidado. En su interior había una carta fechada en octubre de 1904. Estaba firmada, además, por un ilustre escritor y erudito de la época victoriana, Edward Heron Allen. La nota empezaba así: a quien quiera que sea el futuro poseedor de esta amatista, estas líneas son una advertencia antes de que él o ella asuma la responsabilidad de poseerla. Según la nota manuscrita de Edward Heron Allen, el zafiro púrpura se encontraba originalmente en un templo de Indra, el dios hindú de la guerra y la tormenta, en una ciudad a unos 500 kilómetros de Delhi. En esta situación de terrible caos y horror en la que había sido encontrada la gema, en pleno episodio bélico, fue cuando un oficial del regimiento de caballería de Bengala, el coronel W. Ferris, se hizo con el zafiro púrpura durante el saqueo al templo de Indra y al finalizar la guerra regresó a Londres con él con la intención de venderlo y ganar una fortuna. Las desgracias, según la leyenda, asociada al falso zafiro, luego veremos por qué, comenzaron a acumularse. Ferris no solo fue incapaz de venderlo, sino que fue víctima de una serie de desgracias que lo llevaron al borde de la ruina económica y personal. Sospechando de la extraña joya como fuente de su decadencia, decidió prestarla a un amigo que se acabó suicidando. Y cuando el hijo de Ferris heredó el zafiro, perdió también todo cuanto poseía y una grave enfermedad se cebó con él. Es entonces cuando el zafiro púrpura de Delhi llega a manos del autor de la nota hallada en el interior de las cajas del Museo de Historia Natural de Londres en el 72, Edward Heron Allen. Abogado, erudito, políglota, científico, historiador, Edward no parecía alguien dado a creer en supersticiones y supercherías, por lo que Ferris no dudó en hacerle llegar la gema con su extraña historia. Así, en 1890, Edward se hace con la gema, tan escéptico como curioso. Recién casado, además, las desgracias no tardarían en llegar a la vida de la joven pareja. Según él mismo, como narraba en la nota entregada al museo, todo tipo de desgracias comenzaron a acaecer en su nuevo hogar hasta que, rindiéndose finalmente a la evidencia de que la gema estaba en efecto maldita, decidió hacer todo lo que estaba en su mano para intentar neutralizar esa maldición. Y es así cuando a la gema se le añaden todos estos acompañamientos mágicos. Edward la engasta en un anillo de plata que había pertenecido a un famoso astrólogo de la época llamado Haydon, y además lo decora, ¿no?, con esos signos zodiacales y esas letras griegas que aparecen. Incluso ese signo de protección que, según el astrólogo Haydon, ayudaría a exorcizar la gema. Estas dos amatistas con forma de escarabajos del periodo de la reina de Egipto Hatshepsut, traídas directamente desde el país de los faraones. Y parece que durante un tiempo este exorcismo a la joya había funcionado. Pero un tiempo después, una serie de extraños episodios y nuevas desgracias acosaron a Edward Heron Allen. Dispuesto a deshacerse de ella, arrojó el maldito objeto al río, hasta que meses después, un joyero llama a su puerta para devolverle la joya ante la sorpresa y el espanto de Edward.
Una vez más, decidido y asustado, decide de nuevo deshacerse del zafiro para siempre. Lo metió en el interior de una caja de madera con una nota en la que explicaba toda la historia de la gema y advertía de las terribles consecuencias que tendría para todo aquel que osara poseerla. La firmó y la fechó. A continuación metió esa caja en otra y luego en otra hasta completar las 7 cajas que encontró Peter Tandy en el 72. Después se dirigió a su banco y guardó las cajas con la gema en una caja fuerte, con la condición de que ésta no podría abrirse hasta transcurridos 33 años después de su muerte. Años después, en 1921, bajo seudónimo, Edward Heron Allen publicaría el relato, la historia, El zafiro púrpura. En él narra una historia sobre un zafiro maldito que trae la desgracia a todo aquel que entra en contacto con él. ¿Se inspiraba esta historia en su propia experiencia o hay algo más detrás? Tras una vida intensa, Heron Allen falleció en 1943 a los 81 años. Apenas un año después, su hija rescataba de la caja fuerte la cajita con el zafiro para donarlo finalmente al Museo de Historia Natural de Londres, donde hemos comenzado esta historia. ¿Qué hay de cierto en toda esta increíble historia? ¿Qué ocurrió con la maldición? ¿Existen joyas malditas capaces de atraer la desgracia a quienes la poseen? ¿O se trata de simples leyendas que, en última instancia, aumentan el valor económico de estos objetos? Hoy queremos hablar de todo esto aquí, en El Dragón Invisible, sobre joyas malditas en la historia. ¿Os apetece? Pues bienvenidos y bienvenidas. ¡Comenzamos! Pues es momento de descubrir qué se oculta, qué se esconde detrás de esta intrincada historia del zafiro púrpura de Delhi. Dicen la joya más maldita del Museo de Historia Natural de Londres. Pero no solo de esta joya, sino de otras muchas. Queremos hablar hoy con nuestra invitada aquí en El Dragón Invisible. Ella es Ana Trigo, escritora y tasadora de arte, antigüedades y libros antiguos. Es licenciada en Humanidades y graduada en Derecho y ha cursado másteres de tasación y valoración de obras de arte, también en museología y museografía, y posee estudios superiores de arte. De hecho, ha trabajado también en varias galerías y casas de subastas internacionales, lo que la convierte pues en alguien más que formado para abordar el tema que hoy nos ocupa, el de las joyas malditas. Y es que Ana acaba de publicar precisamente un libro en la esfera de los libros totalmente recomendable, y lo vais a ir comprobando en los próximos minutos, que lleva por título precisamente Joyas malditas, historia secreta de las gemas más enigmáticas del mundo y de las mujeres que lo poseyeron. Es un auténtico lujo y un placer recibir aquí en los micrófonos del Dragón a Ana Trigo. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. El placer es absolutamente nuestro y te lo decía a micrófono cerrado. Insisto, yo creo que los oyentes lo van a comprobar en los próximos minutos, pero es un libro absolutamente riguroso, exhaustivo y que desbanca muchos mitos y muchas historias vinculadas a estas joyas que hoy vamos a ir repasando hasta donde nos lo permita el tiempo. Y antes de hacerte algunas preguntas generales, hemos empezado narrando la historia de ese zafiro púrpura de Delhi. Y aunque sea quitarle un poco la magia, hay que decir que de primeras no se trata ni siquiera de un zafiro. Sí, exactamente. Es que el propio nombre de esta pieza en concreto tiene una mentira en sí misma, porque no es un zafiro, es una amatista, es una joya, es una gema muchísimo más humilde que el zafiro, efectivamente. Y eso quizá ya nos dé una pista de lo que puede haber detrás, porque la historia narrada por Edward Heron Allen resulta tan rocambolesca, a la vez tan atractiva, que cuesta creer que sea cierta. ¿Estamos ante una joya realmente maldita o más probablemente se trata de una historia creada por este genial escritor? Hombre, la verdad es que es difícil de decir. Yo me inclino más, conociendo toda la historia, porque es una broma, una especie de broma creada por Edward Heron Allen, pero hay un detalle muy curioso que si quieres lo dejamos para el final, que me hace dudar
y me hace dudar un poco de que detrás de toda esta historia sí que haya un poquito de verdad. Sí, porque, bueno, más allá de las historias que han circulado al hilo de este objeto, de este zafiro, que como ya nos decías, en realidad es una amatista, es que, bueno, pues parece que hay testimonios, incluso uno de los conservadores del museo, Richard Sabin, sí que, bueno, él lo atribuye también hasta cierto punto a la casualidad, pero en las ocasiones en las que él ha sido el responsable de trasladar la gema del museo pues a otras exposiciones, a otros lugares, sí que ha comentado pues que bueno, pues casualidades de la vida o no, algunas cosas raras han pasado alrededor de este objeto. Sí, exactamente, a eso me refería porque dice, no uno, sino varios de los conservadores afirman que cada vez que han intentado mover la joya para llevarla a algún sitio, pues para una conferencia o para exposición en otro museo, pues siempre han tenido una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Desde una tormenta tremenda que les impide seguir avanzando con el coche, a otro conservador que se pone malo y no puede hacerlo. Entonces, conociendo a los conservadores, que yo conozco unos cuantos, y sabiendo cómo son, que son gente bastante seria y muy poco dada a bromear, especialmente con las piezas que tienen en sus fondos, pues me llama un poquito la atención y me hace dudar de que en el fondo sí que haya algo de verdad detrás de toda esta rocambolesca historia que por otra parte encaja muy bien con todo el tema de leyendas sobre joyas malditas que se pone muy de moda en la época precisamente de Edward Heron Allen durante la época victoriana. Entonces, bueno, quién sabe, vamos a dejar ahí el misterio porque quizás a lo mejor sí que hay algo de verdad. Quién sabe, lo que sí que es cierto y es interesante, es un detalle interesante, es que precisamente, pues como decías, ¿no? En la época de Heron Allen nos encontramos, bueno, cierta, vamos a decir así, tradición literaria o cierta moda, pues de hablar en determinados relatos. Él incluso escribe ese de Sapphire Purple, ¿no? Que habla de esta historia, pero digamos que bueno, que en el momento, en la época, sí que pudo obtener cierta inspiración de otros relatos y de las historias supuestamente reales que se contaba de otras joyas para crear, si es que creó, toda esta historia. Efectivamente, porque estamos en plena época victoriana, en torno a 1868 creo que es, Wilkie Collins publica la primera obra de estas características, que es La piedra lunar, con lo cual ya se empieza a hablar de joyas malditas y tal. Esto está también muy enlazado con otra joya maldita que aparece en el libro, que es el Koh-i-Noor, que en ese momento llega a Inglaterra y que también trae su propia leyenda. Si quieres, luego hablamos de ella. Podemos hablar de ella porque además es una quizá de las más interesantes, sobre todo porque este diamante, muchos de los diamantes, lo iremos viendo, están vinculados, ¿no? Diamantes, joyas, gemas, están vinculados a la zona de la India, incluso aunque no tenga sentido lógico. Pero este Koh-i-Noor es muy llamativo porque parece ser que está maldito solo para los hombres y a excepción de Dios y las mujeres, y una reina muy concreta. Sí, es un diamante muy feminista, podríamos decir, ¿no? Porque según la leyenda solamente Dios o una mujer pueden llevarlo sin sufrir sus consecuencias. Y es curioso porque, bueno, la historia de este diamante, del Koh-i-Noor, bueno, pues pasa por diferentes etapas, por diferentes personajes, principalmente asociados a la historia de la India, hasta que finalmente llega a Inglaterra en unas condiciones un tanto polémicas y parece ser que esa pretendida maldición, bueno, pues se le da la vuelta, ¿no? Como intentando validar también a la reina. Exactamente, sí. El Koh-i-Noor llega procedente de la India. De hecho, aparece específicamente en el Tratado de Paz que se firma después de la Segunda Guerra Sikh. Aparece explícitamente establecido que el diamante llamado Koh-i-Noor debe ser entregado a la reina. Entonces es un símbolo de esta sumisión de la India al Imperio Británico de la época. Entonces, como además, por cierto, sí que es cierto que es de todas las joyas malditas, el Koh-i-Noor es el que tiene una historia más sangrienta. Sí, sí. De muertes, de traiciones. En fin. Entonces, cuando llega a la India, empieza a surgir la leyenda, ya te digo, muy relacionada con este momento histórico en el que empiezan a surgir relatos de literatura con joyas malditas de que este diamante viene maldito. Entonces, el rumor es tan insistente que incluso la propia reina Victoria se dice, oye, vamos a ver, vamos aquí a tener un problema con esto, ¿no? Y entonces, bueno, la persona que es quien se ha encargado de conseguir el diamante para Inglaterra sale al paso y dice, no se preocupe, majestad, porque este diamante está maldito, pero solamente para los hombres. Usted no tiene que preocuparse. Y entonces la reina me imagino que diría algo así como, bueno, pues entonces vale. Además, hay algo muy, muy llamativo, ya lo citabas, ¿no? Y lo dejabas entrever, que es precisamente que
consecución, vamos a decir así, o la sustracción de este diamante en esas condiciones concretas que nos has contado. O sea, lo consideran tan importante precisamente porque era un símbolo, ¿no? El tener este diamante o llevarlo hasta Inglaterra era casi como, pues eso, como un símbolo. Exactamente, es que desde el siglo XVI este había sido parte de las joyas de la corona. Y no solamente eso, sino que personalmente lo había llevado siempre el gobernante en cada momento en Delhi. Primero de los sultanes otomanos y después de los shahs procedentes del imperio persa. Es decir, que este diamante en concreto siempre ha estado vinculado con la persona, con el hombre que ostentaba el poder en cada momento histórico. Y es por eso que es tan importante para el imperio británico que este símbolo de poder que viene de siglos atrás, pase precisamente a la reina Victoria, que como símbolo de sumisión de la India al imperio británico. Y un diamante que, por cierto, no lo hemos comentado, hemos hablado antes de ese zafiro realmente amatista de Delhi que puede contemplarse en el Museo de Historia Natural de Londres, pero este Koh-i-Noor también está dentro de las joyas de la corona y está en la Torre de Londres, se puede visitar si uno va por allí. Exactamente, y además se ve que la familia real se ha tomado muy en serio el tema de la maldición y el Koh-i-Noor está incrustado en la corona de Malta, que es la corona que llevan únicamente las consortes, nunca el monarca, solamente las reinas consortes. De hecho, esta corona la tenía que haber llevado la reina Camila en la coronación del príncipe Carlos y todo estaba preparado para que fuera esa la que fuera a lucir, pero en el último momento decidieron no hacerlo porque bueno, hay una gran polémica por todo esto que estamos hablando y hasta 3 países reclaman al Reino Unido que devuelva el Koh-i-Noor porque según ellos pues no lo consiguieron de una forma lícita. Tienen cierta razón, no podemos negarlo, o sea, y este es el motivo por el que no se ha utilizado en la última coronación, pero sí que lo han utilizado todas las reinas consortes anteriores a Camila, desde a partir de Eduardo VII, desde principios del siglo XX. Y antes de seguir descubriendo la historia de algunas de estas joyas malditas, lo decíamos al principio, Ana, más allá de tu faceta como escritora, como novelista, tú eres tasadora de arte, de antigüedades, de libros, has trabajado en varias galerías y casas de subastas. Y claro, mi pregunta es, porque también lo vas comentando y detallando a lo largo de las páginas del libro, ¿cuánto influye el contexto histórico, vamos a llamarlo así, o contexto maldito, en la valoración de una joya? Es decir, estas historias que tú narras en el libro, algunas las hemos contado, otras las vamos a contar, ¿revaloriza o le hace perder valor a determinadas joyas? Sin duda revaloriza. Si nos fijamos en el diamante Hope, es que desde el principio, o sea, desde el principio del siglo XX se empieza a hablar de que está maldito y sin embargo eso no redujo su precio, sino todo lo contrario, ¿no? Y cuando entra en el Smithsonian, que es el museo donde se encuentra actualmente, tiene ya un precio astronómico, es decir, con toda la historia que lleva detrás de maldito, que realmente yo pienso que es una de las joyas más malditas del libro, no hace más que atraer al público. Lleva ya, creo que son por lo visto, más de 100 millones de personas los que lo han visitado desde entonces y está valorado en más de 250 millones de dólares. Bueno, perdón, valorado no, asegurado en más de 250 millones de dólares. Si la verdad es que sería muchísimo, un precio más alto, ¿no? La verdad es que es una barbaridad y en base a esto, y después quizá lo vayamos viendo con algunos objetos en concretos, claro, no sería descabellado pensar pues que para algunas joyas, para algunos de estos objetos, pues oye, de repente crearle una supuesta maldición no es un mal plan si uno quiere revalorizarla, ¿verdad? No, parece que no. Otro ejemplo es la perla peregrina, que la última vez que salió a subasta se vendió por millones de dólares, siendo la joya más cara en una subasta donde había joyas realmente carísimas de 8 o 9 millones de dólares. Y esta consiguió el récord de todas a pesar de su fama de maldita, ¿no? Entonces quizás es una buena idea decir que la joya que uno tiene por ahí está maldita para que le suba un pelín el precio. Pues mira, ya que citas la perla peregrina, quizá una de las joyas malditas, por no decir la joya maldita, entre comillas, por excelencia aquí en nuestro país, en España, vamos a detallar un poco su historia, porque ya desde su propio origen nos genera dudas. Si atendemos a las primeras crónicas, la perla habría llegado en unas fechas concretas a España, a nuestro país, concretamente a Felipe II,
Y si no, hay quien ha querido rastrearla mucho más atrás y ya desde su propio origen hay dudas. Tantas dudas que yo pensaba que podía haber 2, pero tú incluso hablas de 3. Cuéntanos un poco el origen o la polémica del origen de esta perla, porque se ha escrito mucho sobre ella, incluso novelas. Y bueno, parece que su origen es dudoso en función de a qué atendamos. Sí, a ver, verás, cuando yo empecé a documentarme sobre la perla peregrina, me volví loca. Me volví loca porque encontraba muchas fuentes bastante fidedignas que se contradecían unas a otras. Y es que la leyenda decía que Felipe II le había regalado la perla peregrina a su primera esposa, a María Tudor, Uh-huh. que era su tía por parte de padre, ¿no? Y de hecho en muchas fotografías y libros aparece María, aparece la reina María, aparece con una joya que incluso se llega a decir que es el dosel de los Borbones, ¿no? Entonces yo pensaba desde el principio que esta era la perla peregrina, pero luego supe que no, porque realmente la perla peregrina no hace su aparición en la historia hasta 1759. Y para es que la reina María es que ya había muerto, o sea, no es posible. Entonces luego supe que es que esta perla aparece en los retratos y que en muchas partes se considera que es la perla peregrina, la perla que te comento que lleva María Tudor, no es la peregrina, es otra perla que es la perla Tudor, que acaba desapareciendo, sabe qué pasa con ella, ¿no? Hay la confusión de que se mezclen con los dos. Pero es que además hay otra perla, que es la Pelegrina, con L, Uh-huh. que también es muy parecida, un poco más pequeña, con menos lustre, o sea, de peor calidad, porque bueno, todas estas perlas son inferiores a la Peregrina, eso tenemos que dejarlo muy claro. También es muy parecida, también tiene una historia realmente fascinante, pero no es la Peregrina. Entonces, ¿qué pasa? Que estas 3 perlas han estado bailando por la historia y se han confundido todas en un momento dado con que es la Peregrina, pero no. La verdad es que la Peregrina, desde que entra en la corte de Felipe II, tenemos muy claro cuál es su camino, por qué distintas manos va pasando, prácticamente hasta hoy. Que ahora está en paradero conocido, ahora no sabemos quién la tiene, pero sí, la verdad es que tiene una procedencia que es ideal porque para los que trabajamos con estas cosas, porque está muy bien documentada. Sí nos alejamos de estas leyendas, estas malas atribuciones a la perla Tudor y a la Pelegrina. Claro, y además la peregrina nos sirve quizá como ejemplo paradigmático y representativo de cómo un objeto tan importante y de tanto valor, que por norma general, no todos, pero muchos de ellos pues están asociados a diferentes figuras regias, a diferentes dinastías, y por tanto vemos cómo va pasando de un rey a otro, como es el caso de la peregrina. Entonces, claro, es fácil, entre comillas, ¿no?, asociar cierta maldición, digamos, pues por cómo la decadencia de una casa o de un reino se puede atribuir a una joya que además, como bien decías, la podemos ir viendo, la podemos ir rastreando incluso a través del arte en muchas ocasiones. Pero en el caso de la peregrina, bueno, pues es verdad que, como decías, a partir de Felipe II la encontramos hasta el final de los Austrias, en Felipe III, en Felipe IV. Incluso hay quien ha querido también asociar la leyenda de Carlos II, el llamado hechizado, también a la posible maldición. Pero como bien dices, lo interesante hasta el día de hoy, donde está en paradero desconocido, es que su rastro, si partimos de la base de que la primera referencia la sitúa en la corte de Felipe II en 1580, su rastro se puede seguir bastante bien. De hecho, sabemos que la primera reina realmente en tenerla no es María Tudor, sino que es Ana de Austria, que es la segunda esposa de Felipe II, que nada más tenerla, o sea, ese mismo año, fallece, muere en el parto de muere estando embarazada de su sexto hijo, y es, digamos, la primera víctima de la perla peregrina. La perla peregrina, que junto con el diamante Hope es para mí la otra gran perla, la otra gran joya maldita del libro, las 2 joyas que me han hecho realmente plantearme si hay algo de siniestro real detrás de estas historias, porque sí, porque como bien dices, ha ido siempre acompañado de las desgracias hasta la última propietaria conocida, que es Elizabeth Taylor. La peregrina acaba llegando también a otro Napoleón, concretamente a Napoleón III, que la acaba vendiendo, si no me equivoco, bueno, pues a otra familia, a otro aristócrata, e incluso es curioso el episodio porque acaba perdiéndose en un par de ocasiones, regresa a su propietaria, y la reina Victoria, de la que antes hemos hablado, que bueno, pues tenía cierta creencia también en las hadas y en los elfos, decía que, bueno, pues estos personajillos andaban detrás de esta misteriosa perla.
Sí, sí, una anécdota muy bonita, muy curiosa, creo yo. Vuelve a salir la reina Victoria, que aparece varias veces en el libro. Y sí, Napoleón III, bueno, todavía no era el futuro Napoleón III, vende las joyas a la familia Hamilton, una familia muy rica, muy aristocrática. En la corte de la reina Victoria, pues esta mujer lleva la perla puesta y se le cae. Porque una característica que tiene la peregrina es que nunca ha sido perforada. Entonces, claro, al llevarla prendida, pues es más fácil que se caiga, al no ir perforada con un engaste cogido. Ujú. Entonces, nada, la pierde, pero milagrosamente no sabemos cómo la joya aparece. Y la reina Victoria, que estaba convencida de la existencia de los elfos y de las hadas, pues ella decía que esto es que había tenido que ser historia, un tema de las hadas, por supuesto que sí. Y ya lo adelantabas, su última dueña conocida es ni más ni menos que la actriz Elizabeth Taylor. ¿Cómo llega hasta sus manos? ¿Y en cuánto se vende finalmente esta joya? Que además se vende en una subasta ya en pleno siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, y alcanza unas cifras astronómicas, y es ahí donde perdemos la pista de esta perla peregrina. Pues a ver, le ocurrió a Elizabeth Taylor lo que queremos que nos ocurra a todas, que se la regaló su marido para San Valentín, Richard Barton. Richard Barton la compró en una subasta en Nueva York por un precio de ganga, $39.000, que bueno, era un dinero para la época, pero bueno, aún así, quedémonos con las cifras, $39.000, en una subasta en la que curiosamente pujó también Alfonso de Borbón en nombre de su abuela, la reina Victoria Eugenia, porque ella siempre había pensado que la auténtica perla peregrina la tenía ella. Y entonces cuando salió esta, la pobre mujer dijo, pero vamos a ver, ¿esto cómo es? Pero si a mí me la regaló mi marido, si me lo Alfonso XIII, ¿cómo va a ser esta perla? Entonces ella intentó pujar en secreto, pero no la consiguió. La consiguió Richard Barton para Elizabeth Taylor. Y cuenta Elizabeth Taylor una anécdota muy curiosa, que es que estaba tan contenta de tenerla, estaba por allí, ella con su camisón, súper glamurosa, por un hotel en Las Vegas, en ese momento estaban rodando allí, y de repente se da cuenta de que se le ha caído, igual que a Lady Hamilton, se le ha caído la perla de la cadenita. Y entonces se encuentra a sus perritos, unos cachorritos de Yorkshire, se los encuentra muy entretenidos, muy callados, y entonces se da que están mordisqueando la perla. Y bueno, pues la suerte fue que parece ser que no se le hizo ningún daño, o por lo menos eso cuenta ella, y entonces pudo recuperarla antes de que uno de los cachorritos se la llegara a comer. Menos mal, gracias a Dios. Menos mal. Y como digo, unos cuantos años después, en unas circunstancias muy concretas, Elizabeth Taylor decide hacer una subasta con muchas de sus joyas, y ahí es donde, bueno, pues finalmente se vende por un precio, tú decías antes, quedémonos con la cifra, la compró Barton por $39.000. ¿Por cuánto se vendió a comienzos de los 2000 esta perla peregrina? Pues se vendió por la friolera de $11 millones. Madre mía. Y no se sabe quién... La joya más cara en una subasta donde realmente se vendieron toda la colección de joyas de Elizabeth Taylor, cosas realmente impresionantes, como por ejemplo el diamante Taj Mahal, que se vendió por 9 millones, el diamante Taylor Barton, que se vendió por 8 millones. O sea, dentro de todas esas piezas apabullantes y bellísimas y carísimas, la perla peregrina fue la joya más cara de todas. Madre mía, y es ahí donde, después de tantos siglos de historia, tantos años de historia, perdemos la pista. A día de hoy no se sabe quién la tiene, quién la compró y dónde puede estar, ¿verdad? Así es, desde esa Navidad de 2011... la perla peregrina desaparece y no sabemos qué es de ella, no sabemos quién llegó a comprarla. Hombre, no hay tanta gente tan rica en el mundo, ¿o sí? Pero bueno, los rumores dicen que puede estar en algún país árabe seguramente. Pues seguramente. Si te parece, Ana, llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos enseguida porque aún son muchas las joyas y sus supuestas maldiciones asociadas que queremos descubrir de tu mano. Continuamos enseguida aquí, en El Dragón Invisible. En Radio Castilla-La Mancha. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión haciendo un viaje fascinante a través de la historia, tras la pista de algunas de las joyas malditas más increíbles y asombrosas. Lo estamos haciendo de la mano de la escritora y tasadora de arte, licenciada también en Humanidades, Ana Trigo, que acaba de publicar en la Esfera de los Libros el libro Joyas Malditas, historia secreta de las gemas más enigmáticas del mundo y de las mujeres que la poseyeron. En la primera parte ya hemos recorrido algunas de las más interesantes, pero en el libro se abordan muchísimas más, así que vamos a aprovechar estos últimos minutos del dragón para seguir conociendo a algunas de estas
historias. Y Ana, mira que hemos hablado de la peregrina, hemos hablado del diamante Quinonor, y a mí quizá la historia que más me ha sorprendido, y quizá no tanto por su maldición, vamos a decirlo así, sino por lo que desencadenó, es la que tiene que ver con el collar de María Antonieta, porque es increíble. Y toda esta historia, de alguna forma, podemos decir que se inicia en el año 1773 con un encargo del rey francés Luis XV a dos joyeros, y a partir de ahí la cosa se va al garete y la historia no deja de evolucionar. Cuéntanos. Mientras que todas las demás joyas podemos discutir si sí o si no, si realmente estaban malditas o si fue mera casualidad, esta joya en concreto sí que tuvo una importancia vital en la Revolución Francesa, en el desencadenamiento de la Revolución Francesa. Podríamos decir sin exagerar que esta joya cambió el rumbo de la historia. Completamente, sí, es así. Esta sí que sentenció por completo a María Antonieta, eso es así, sí. Y como digo, todo comienza en ese año 1773 con ese encargo de Luis XV, de la que en aquel momento casi que podríamos decir, yo no sé si me equivoco o no, pero no sé si la joya más cara de producir en aquel momento, pero digamos que hace ese encargo a dos joyeros y pocos días después, o poco tiempo después, Luis XV fallece y estos dos joyeros tienen que ver qué demonios hacen con este increíble e impresionante collar. Exactamente, este collar es encargado por Luis XV, como bien has dicho, para su amante favorita, Madame du Barry, y se lo encarga a Bohème y Bassange, que son los joyeros de la corte, un collar que valorado en creo que 15 millones de euros actuales. Bueno, absolutamente espectacular, compuesto de 147 diamantes de gran pureza, 560 gramos en total, bueno, una maravilla. Pero ¿qué pasa? Que este Luis XV muere súbitamente de viruela, que mucha gente atribuye la muerte súbita de Luis XV al diamante Hope, de que vamos a hablar después. Pues nada, muere Luis XV y los joyeros se quedan con el collar terminado, pero claro, sin haberlo cobrado. Entonces le deben el dinero a los diamantistas a quienes le han comprado los diamantes para poder hacer el collar. ¿Qué hacen? Pues dicen, bueno, pues no pasa nada. Aquí tenemos a María Antonieta, que además es famosísima porque le gustan mucho las joyas y la moda y tal, pues lo va a comprar ella, no hay problema. Bien, se lo llevan a María Antonieta y María Antonieta, en un acto bastante impropio de ella, rechaza el collar porque en ese momento piensa que es que no se pueden permitir un gasto semejante. O sea, tú imagínate la desesperación de Bohème y Bassange, que dicen, no, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Intenta venderlo por el resto de las cortes europeas, pero nadie se lo compra. Incluso lo llegan a ofrecer a Carlos III aquí en España, si no recuerdo mal. Exactamente, sí, así es. Se lo llegan a ofrecer a Carlos III, que también lo rechaza, igual que en el resto de cortes, porque claro, es que realmente era desproporcionado el precio que tenía. Era un marrón para estos joyeros porque claro, ellos lo hicieron muy seguros de que lo iban a cobrar, porque cuando uno trabaja con la realeza no debería haber esos problemas, pero la cosa se torció. Exactamente. Entonces, claro, estos hombres estaban desesperados y intentando convencer a María Antonieta para que cambiara de idea y comprara la joya, ¿no? Vale. Pues en este contexto tenemos a otro personaje que nos llega, que es Jeanne de Valois, que es una chica joven que dice que es condesa, pero que no es condesa, pero que sí que parece ser que es cierto que descendía de los reyes, de los antiguos reyes de los Valois. Entonces Jeanne llega a la corte, intenta hacerse amiga de María Antonieta la rechaza rotundamente, pero no sabemos cómo lo hace, que ella hace ver a los demás que se ha hecho íntima amiga de la reina, hasta tal punto que engaña incluso al cardenal de Rohan. ¿Y quién es el cardenal de Rohan? Bueno, pues el cardenal de Rohan era nada menos que el cardenal más poderoso de Francia, que viene de una de las familias más ricas, antiguas y aristocráticas de Francia. O sea, no es un cualquiera. Jeanne de Valois, que está casada y tiene un amante, no tiene ningún problema, se hace un amante más, que es este cardenal de Rohan. Y el cardenal de Rohan tiene otro tema muy similar a los joyeros de Bohème y Bassange, que es que está enemistado con María Antonieta por un tema que había ocurrido, estaba enemistado con ella, y él sabía que necesitaba recuperar el favor de la reina para poder medrar y llegar a puestos políticos, como en su momento había sido el cardenal Richelieu, ¿no? Que nos suena a todos. Entonces, bueno, pues cuando Rohan se entera de que su amante se ha hecho íntima amiga de la reina, pues dice, bueno, ya está, aquí está, esta es la mía, ¿no? Y dice a Jeanne de Valois que por favor que interceda por él ante la reina porque para recuperar el favor, que él está dispuesto a todo.
Y en este momento los joyeros también llegan a Jeanne de Valois y le dicen, falsa condesa de Lamotte, por cierto, le dicen a esta falsa condesa que tienen este collar maravilloso y que a ver si por favor puede interceder con la reina para que les compre el collar. Y entonces, claro, Jean de Valois dice, a ver, tengo al cardenal de Rohan que quiere hacerse amigo de la reina y tengo a estos joyeros desesperados por vender. Sumó 2 más 2 y dijo, bueno, pues ya está, decir a Rohan que la reina está interesada en el collar y con eso me voy a los joyeros. Entonces, y todo esto se supone que Rohan iba a hacer de intermediario entre la reina y los joyeros. Los joyeros, fiándose del cardenal de Rohan, que vamos a ver, es que es una de las personas más importantes de Francia, le entregan el collar. Entonces, a todo esto el tema se alarga, el Rohan ha hecho el desembolso, se ha vendido en teoría, el collar le ha llegado ya a la reina, y la reina sigue despreciando a Rohan, y Rohan dice, vamos a ver, esto no puede ser. Y entonces hacen una argucia que la verdad es bastante alucinante, o sea, si no fuera porque yo esto lo investigué y contrasté que realmente fue cierto, y de hecho están las actas del juicio, y se conserva y sabemos que es así. Que es que Jeanne de Valois contrata a una prostituta que al parecer se parecía a María Antonieta y organiza una cita secreta con el cardenal de Rohan. Esto y quedan en los jardines del palacio y se entrevistan y parece ser que de alguna manera el cardenal de Rohan, que había visto y que conocía personalmente a María Antonieta, se queda satisfecho con el tema. Piensa que se ha estado entrevistando con la reina María Antonieta. Esa historia es absolutamente increíble, ya no solo por ese encuentro, que quizás sea lo más increíble de la historia, sino porque, bueno, uno de los amantes de Jeanne de Valois era precisamente un falsificador que falsifica determinadas cartas, es decir, que aunque pueda sonar asombroso, el cardenal de Rohan, bueno, pues digamos que había elementos para pensar que efectivamente esta mujer pues tenía cierta cercanía y relación con la reina, pero la verdad es que es una historia increíble. ¿Cómo acaba toda esta historia? Porque, como decíamos, es de alguna forma el escándalo, ¿no?, que prende la mecha y que da inicio a lo que conocemos y hemos estudiado como Revolución Francesa. Exactamente, porque cuando María Antonieta se entera de todo esto, monta un escándalo tremendo y exige que haya un juicio público. O sea, de una manera bastante poco inteligente por su parte, exige un juicio público. Mientras que los ministros de Luis XV aconsejan que se cierre todo en privado. De hecho, el propio cardenal de Rohan se compromete a pagar todo el collar con tal de que el escándalo no salte y no ensucie a su familia. Ella insiste en que quiere un juicio público y efectivamente se hace un juicio público. ¿Qué pasa? En este juicio se demuestra que el cardenal, el pobre, ha sido timado, o sea, porque, bueno, lo ponen prácticamente de tonto porque es que realmente las pruebas lo dejan muy mal. Hay que decirlo, lo dejan muy mal, pero bueno, al final es exculpado y solamente se condena a Jeanne de Valois. Pero ¿qué pasa? Que al ser un juicio público, el pueblo se queda con lo peor. En este caso así fue al menos, ¿no? Y entonces la gente se queda con que esta mujer, con que María Antonieta se ha visto a solas de noche con un ministro de la iglesia, nada menos que con un cardenal, se queda con que había comprado el collar, un collar de 15 millones de euros en una situación en la que ya hay una crisis económica y social tremenda en Francia, en un momento en el que ya empiezan a surgir las primeras hambrunas, y todo esto hace que pone totalmente en contra del pueblo a María Antonieta, pero no solamente al pueblo, sino también a las familias más aristocráticas de Francia, las que están del cardenal del Rohan, porque son como ellos, ¿no? Son los grandes privilegiados. También se ponen contra María Antonieta. Entonces, fíjate, solamente con este juicio y este collar, todos los grandes enemigos que se gana María Antonieta. Por una parte el pueblo, por otra parte la alta aristocracia y por otra parte, bueno, la alta burguesía que desde el principio la ha tenido en contra, ¿no? Desde luego. Y por terminar o poner el broche final, entre comillas, a esta historia, hay que decir que Jeanne de Valois es condenada, huye a Londres y allí sigue habiendo un misterio casi vinculado, quién sabe si a la maldición de este collar, y es que no se sabe si ella se lanza por una ventana, si tiene un accidente y cae, o incluso hay quien barajó la posibilidad de que fuera asesinada por agentes de la realeza francesa. Es que es muy posible realmente, porque ella en Francia empezó a hablar, empezó a criticar muchísimo y a sacar todos los trapos negros de la familia real y del resto de la noche. Entonces, claro, eso a Inglaterra le venía fenomenal porque estaban en guerra en ese momento, ¿no? Entonces, es muy probable que fuera asesinada. O sea, no sabemos, o sea, sabemos que la tiran por un balcón,
Sus críticos dirán que fue porque tenía muchas deudas, sus deudores la arrojaron de la ventana, lo cual tiene mucho sentido porque si la matan no va a pagar. Claro. Pero sí, hay una teoría que dice que fueron los espías monárquicos a favor de la monarquía francesa los que la mataron antes de que siguiera hablando y siguiera desprestigiando la monarquía, la monarquía. Porque ella dijo, o sea, se desdijo de lo que dijo en el juicio porque dijo que la habían engañado y ella siempre dijo que el collar lo había comprado María Antonieta y que todo era cierto. Pues ahí queda la historia de ese collar de María Antonieta y cómo de alguna forma, como has explicado, desencadenó todo este asunto del collar, como fue conocido en la época, pues casi lo que conocemos como Revolución Francesa. Nos quedan apenas unos minutos, Ana, y vamos a terminar esta entrevista con, lo decías tú, ¿no? Junto con La Peregrina, quizá el diamante más maldito y con el que tú arrancas tu libro Joyas Malditas. El diamante Hope. ¿Por qué se ha convertido este diamante, esta joya, en la más maldita de la historia? Bueno, pues primero que es bellísimo, o sea, es un diamante rarísimo, de una pureza extraordinaria, además con una talla magnífica, pero es que además tiene una historia apasionante, ¿no? Yo creo que todas las demás historias de joyas malditas se basan un poco en esta, ¿no? Porque según la leyenda, pues fue robado de un templo hindú y desde entonces, claro, ya está maldito, ¿no? No es cierto, o sea, sabemos que es un diamante que se consigue en las minas de Colur, de la Golconda, y lo compra Jean-Baptiste Tavernier, que lo lleva a Francia y lo compra Luis XIV. Pero claro, desde entonces que su historia es apasionante, es que ha pasado por manos de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, vivió la Revolución Francesa, fue robado durante la Revolución Francesa. María Antonieta, de la que hablábamos, tú hablabas de Luis XVI también, claro. Claro, pero curiosamente siempre se ha dicho que, claro, que el Hope fue responsable de la muerte de María Antonieta y de la caída de ellos y tal, pero no puede ser porque nunca lo llevó. Se conservan los registros de cuándo fueron llevadas estas joyas, ¿no? Pero eran importantísimas. Y sabemos que María Antonieta en concreto nunca lo usó, no sabemos por qué, y su marido en muy pocas ocasiones. Además, siempre en una insignia del Toisón de Oro, es decir, realmente ellos nunca lo llevaron, ¿no? O sea, que no se le puede atacar realmente, o sí, todo lo que es la Revolución Francesa y la caída y la muerte terrible que sufrieron a esta joya, o quizás sí. Y como bien dices, precisamente su larga tradición, su larga historia, pues en manos de determinados monarcas, personajes importantes, es lo que ha permitido de alguna forma elaborar, o ha facilitado, mejor dicho, elaborar toda esta pretendida maldición. Pero ¿qué hay detrás? ¿Podemos hablar realmente de un diamante, de una joya maldita, o toda esta toda esta saga casi de catastróficas desdichas e historias está basada en relatos exagerados y en coincidencias trágicas de quienes han sido sus poseedores? Cuéntanos un poco cómo se crea esto y cómo esto nos lleva un poco al principio de la entrevista, ¿no? Cómo toda esta maldición y toda esta historia lo que hace es revalorizar el diamante. Pues mira, es muy curioso porque es lo que hablábamos, o sea, de todas las joyas malditas quizás es la más maldita. O sea, yo he sido muy rigurosa desde el punto de vista histórico y técnico, pero de verdad que es que el diamante Hope hay tantísimas casualidades, lleva tantas desgracias a prácticamente todos los propietarios, que es que me da mucho que pensar. Por ejemplo, la última propietaria conocida, que fue Evaline McLean, lo compra sabiendo ya de la maldición. O sea, de hecho es Pierre Cartier que lo vende, le habla de la maldición, ¿no? Y eso como que aumenta su deseo por la joya, ¿no? O sea, por eso te decía que sí, que yo creo que le añade precio por lo menos, ¿no? Hace que sean joyas más caras. Pues Evaline McLean decía que ella nunca había creído en la maldición. Sin embargo, sufrió una serie de desgracias tremendas. Su hijo mayor murió con 9 años atropellado por un coche. Su única hija también muere con 24 años, se suicida, es ella quien encuentra el cuerpo. Su marido, bueno, que era millonario igual que ella, entra en una depresión tremenda, lo acaban ingresando en un psiquiátrico, muere en el psiquiátrico. Es decir, realmente pasó una serie de desgracias importantes en su vida. Sin embargo, ella decía que nada de esto se debía al diamante, pero que aún así ella no dejó a ninguno de sus nietos ni ningún niño tocar el collar, por si acaso. Hay que decir, para terminar, lo comentábamos antes, que el diamante Hope a día de hoy se encuentra en un museo, concretamente en uno de los del Smithsonian, ¿verdad? Exactamente, se encuentra en uno de los museos del Smithsonian. Fue donado en 1958 por Henry Winston, que fue quien
lo compró a la muerte de Evelyn McLean. Y bueno, es una de las grandes piezas estrellas de la colección en un museo donde hay realmente piezas impresionantes, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Ha recibido, creo que lo dije al comienzo, más de 100 visitas, lo que ha hecho que recaude muchísimos fondos y que gracias a esto hayan podido comenzar una importante colección de gemas, que es la que tienen en esta parte del Smithsonian. Y bueno, según ellos, pues si hay alguna maldición, ahora mismo está letargada, digamos, porque parece ser que al museo solamente le ha traído bondades. Por lo menos muchísimos visitantes sí que les lleva. Pues Ana Trigo, autora del libro Joyas Malditas, editado por La Esfera de los Libros, hoy con nosotros aquí en El Dragón Invisible. Lo decía al principio y es absolutamente necesario decirlo al final. Tú lo comentabas precisamente hace unos minutos, Ana, y es que doy fe de la rigurosidad y lo exhaustivo que es este trabajo, un trabajo necesario para desmitificar y para también poner en valor aquellas joyas que, oye, pues quién sabe, generan algún tipo de sombra de duda en lo que respecta a su supuesta maldición. Pero un libro absolutamente ameno, entretenido y sobre todo riguroso, que no solo nos va a descubrir pues estas historias asombrosas vinculadas a joyas, a diamantes y a objetos absolutamente únicos, sino también a todos sus protagonistas y a todos los episodios históricos de los que de una forma u otra han sido protagonistas. Así que enhorabuena y felicidades por este trabajo y sobre todo gracias por dedicarnos unos minutos aquí en Radio Castilla-La Mancha para hablarnos un poquito de tan solo unas cuantas joyas, porque el libro está plagado de muchísimas más. Así que muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Jesús. He disfrutado mucho la entrevista, ha sido muy bonita, te lo agradezco mucho, un placer. Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, gracias.